Me puse a rezar con furia y cada vez con menos y menos hasta que me dormí, y cuando desperté ya había oscurecido. No tenía luz ni me acordaba de Elías y su carro de plata. Era tremendo estar operado y no tener ni luz siquiera. Me daba congoja pensar que todo lo que me estaba pasando era pura equivocación y la pena me iba subiendo por el cogote a la garganta cuando oí a mi lado un extraño ronquido. Era una voz de hipopótamo tartamudo que se quejaba y se quejaba. Me puse bien despierto y mientras más despierto estaba, más me daba miedo de saberme solo, a oscuras y con un monstruo. Y ni me acordaba del profeta, del milagro, ni de la ampolleta que reventé. El miedo es así, todo se olvida y solo queda un alboroto en el pecho. Entre tanto los quejidos se volvían como un rezongo, como una voz enojada, y también había un crujir de huesos. Se me pararon los pelos que hacía tanto tiempo me caían en los ojos y se me puso áspero el pellejo. En ese momento se oyó una voz. ¡Qué horrible pesadilla!, decía. Soñé que me iba al cielo en un carro de fuego y desde mucha altura caía a tierra ardiendo. ¡Qué tonterías se sueñan! Ahí me acordé de todo. Era el señor Rubilar que resucitaba. Otro milagro mío, a lo mejor. Y lo más estupendo era que se levantaba como si nada fuera, sin quejarse de estar quebrado ni nada. ¿Usted está bien seguro de que fue una pesadilla?, le pregunté. ¿Nada le duele? Nada. ¿Por qué no enciendes la luz? Bienvenido. Está oscureciendo. Quebré la ampolleta de mi velador y no puedo levantarme a encender la otra. Apenas dije esto, se iluminó la pieza, y mi amigo el profeta me miró desde su altura con cara muy sonriente. «También tú has dormido», dijo, «y no te vendría mal un paseo en mi silla de ruedas. A ver si me dejas regalonearte un poco. Allá en mi cuarto hay algunas sorpresas para ti, de este amigo agradecido». Dejé que me tomara en sus brazos y me sentara en el carro de plata. Pisaba firme en el suelo y me instalaba suavemente entre chales. Como si fuera una niñera gorda, empujaba despacio el carro hacia afuera. Era la hora del silencio y no encontramos a nadie en el pasillo. Las lucecitas rojas de las puertas hacían ver todo rosado como de amanecer, y yo ni sabía si era noche o mañana. Entramos al 13 y cerramos la puerta sin hacer ruido. El señor Rubilar, con su bata peluda como un oso, abrió el ropero blanco de su cuarto y sacó de él un paquete cuadrado. Yo me había alcanzado a imaginar que me tenía un rifle, alguna flecha, unos patines, en fin. Esa cajita cuadrada a lo peor eran galletas. No quería comer, o alguna tontería, gusto de grandes. Me sentí mal y débil. «Desenvuélvelo tú», me dijo entregándome el paquete, y yo lo desaté sin ninguna esperanza. Pero es lo bueno cuando uno no espera nada. Resulta siempre algo regio y al abrir el papel me encontré con una radio a pila, de esas de onda corta y larga. Casi me morí de gusto. «¿Es para mí?», le pregunté. «Para ti. Te servirá de entretenimiento mientras estés en cama». «¿Usted es contrabandista?». «Ahora no», dijo riendo. «No soy más que un viejo reumático». La hicimos funcionar y oímos de todo el mundo: China, Polo Sur, Mendoza, Quillota y Rusia. Era maravilloso. En su estuchito de cuero, como una máquina fotográfica cualquiera, uno viajaba por todo el mundo con ella. Del puro gusto le di un beso al profeta. «¿Podremos comunicarnos con algún satélite?», le pregunté, y entonces se puso amarillo y se sentó en su cama.
No me hables de esas cosas, dijo, me hace daño. Yo trabajé muchos años en un laboratorio y no quiero acordarme de todo eso. Creí que era contrabandista y sabio también. He sido muchas cosas, pero ahora no recuerdo quién soy. Es el señor Rubilar, le expliqué. Antes creía yo que usted era el profeta Elías, pero al fin da lo mismo. No da lo mismo. ¿Quién te ha dicho que soy Rubilar? Creo que la enfermera. Miente, esa mujer miente. ¿O es que tú eres también Rubilar? Le dije, no con la cabeza. Se me había secado un poco la lengua al verlo tan enojado con la Berenice. ¿Por qué no querría ser él que era? ¿Por qué me preguntaba si yo era Rubilar? Soy tu abuelo, dijo con voz de águila. Ahora lo recuerdo todo. Lo estoy viendo suceder, como en una película. Espera un poco, voy a contarte un cuento, mi cuento. Yo no sabía quién soy, me creía un personaje sin historia. Cada persona tiene su cuento, yo tengo el mío. Uno es el que es en el cuento, ¿me entiendes? Mi historia me hizo a mí y yo hice mi historia. Verás ahora cómo y por qué soy tu abuelo, el señor Rubilar, como me llaman. Escucha. Hace muchos años yo era tan chico como tú y dormía en una bodega entre un montón de botellas vacías que rodaban por el suelo cada vez que yo en sueños cambiaba de postura. No tenía hogar, ni padre ni parientes. Me las arreglaba solito y no me faltaba ni dónde dormir ni qué comer. En mi bodega había frutas, en algún huerto verduras, y cuando quería trabajar me pagaban con panes o comida caliente. Cuando me crecieron las piernas me dio por caminar y me empleé en una mina. Los mineros me llamaban su mascota porque decían que yo traía suerte. Se peleaban porque trabajara con ellos. Poco a poco me di cuenta que yo mismo era esa mina. Los dejaba disputarme como en un remate y trabajaba para el mejor postor. Una noche me desperté ahogado. Alguien me había envuelto en una manta y me llevaba maniatado y amordazado entre sacos. Traté de librarme hasta que por fin los brazos fuertes que me apretaban cedieron y caí al suelo. Sentí entonces sobre mí el peso de aquel cuerpo, sentado sobre mi pecho y aplastando mis brazos con su enorme volumen. El chuzo me desató la vista y la mordaza. «Vas a trabajar conmigo, Alcornoque», me dijo. «Ya sabes que soy más fuerte que tú. Nos haremos ricos y apenas seas capaz de aturdirme, te dejaré ir». El chuzo era un hombrazo de 2 metros y espaldas gigantescas. Sus brazos de acero lo hacían temer de todos los mineros. Había llegado a la mina pocos días antes y se marchaba conmigo. ¿Qué dirían los otros cuando supieran que el chuzo se había robado a la mascota, a Alcornoque? Caminamos toda la noche, yo a su lado, escuchando sus novelas de una pertenencia que era suya por ley, de un rincón allá, quebrada adentro, en el cual nos esperaba una gran fortuna. Había una cueva natural donde nos alojábamos. Había una cocinilla de piedra y un buen rifle para cazar animales. El chuzo era un hombre duro y trabajábamos desde el aclarar. Contaba historias y a ratos cantaba. Tenía un ojo de lince para la caza. Yo resulté un buen discípulo y él sabía preparar muy sabrosas las carnes al palo. Cuando su pertenencia dio oro, yo me alegré por él, pero me dio pena dejarlo. ¿Dónde podría estar mejor que con el chuzo? Durante ese tiempo, con la picota al hombro, mis piernas se habían alargado tanto que éramos los dos del mismo alto y mis brazos se habían hecho tan fuertes como los suyos. Un día me dijo: «Alcornoque, ha llegado la hora de separarnos. Ya he reunido todo el oro que necesito para ser rico y vender mi pertenencia.
a no ser que te atrevas a aturdirme, se rió, y en ese caso serás tú el rico. Parecía muy seguro de su fuerza superior. Parecía no haberse dado cuenta que yo había crecido y que ya era un hombre. A ver si te atreves, me dijo al ver que yo no le respondía, y junto con decirlo me dio una bofetada. Yo estaba desprevenido y caí al suelo, pero me puse de pie y de un salto, y también sin aviso, le mandé un golpe en plena cara. Tambaleó, rodeó en las piedras y se quedó aturdido. Cuando volvió en sí, sobándose la mandíbula, me dijo: «Te había dicho que trabajarías conmigo hasta que fueras capaz de aturdirme. Ahora estás en libertad y puedes marcharte». «No quiero irme», le contesté. «Sobras», me dijo. «¿Entiendes? Quiero que te largues y no verte jamás». Me dio un puñado de pepitas de oro. «Ahora vete», dijo, «y si algún día me encuentras en la vida, haz como si nunca me conociste». Partí triste y desorientado. En el pueblo había que pagar la comida y saqué una pepita de oro en el cafetín. Me vi rodeado de extraños. En la noche me asaltaron y quedé inconsciente y sin un peso. Cuando me repuse, tenía que decidir si continuaba el camino hacia la ciudad machucado y pobre o si volvía donde el chuzo y su tesoro. Me decidí por lo último, y cuando salió la luna me encaminé hacia los cerros. Encontré al chuzo en la cueva de siempre. «Es bueno que hayas vuelto», me dijo. «No me he atrevido a salir y dejar esto solo. Ahora me iré llevando los papeles y las muestras y tú quedarás cuidando hasta mi regreso». Cuando lo vi partir, corrí tras él y le conté que había sido asaltado, que acaso los que me robaron el oro andarían a la búsqueda de la mina. «¿Tienes miedo a quedar solo?», me preguntó. «Miedo», sonreí empuñando el rifle que él me había entregado. «Eres tú el que no lleva armas para defenderse». Era la primera vez que lo tuteaba, la única. «Soy el chuzo», me respondió con orgullo. «Nadie se ha atrevido hasta ahora a tocarme, salvo tú. Volveré y seremos socios tú y yo». Esa fue su despedida. No volvió nunca más. Bajé al pueblo después de mucho tiempo. Había arreglado el terreno disimulando las excavaciones, los rastros de nuestra vida allí. Averigué en muchas partes y supe por fin que unos cuatreros habían asaltado al chuzo. Nada de seguro si fuera él u otro la víctima. Por fin fui a la ciudad. Durante muchos meses averigüé hasta encontrar la inscripción de la pertenencia. Estaba inscrita a nombre de Adalberto Rubilar y nadie conocía ese nombre. Con el oro vendido tenía lo suficiente para vivir bien, trabajando para no anquilosarme, y estudiaba de noche porque quería saber. Pasaron así 3 años. Yo era un hombre de 20 años, un poco educado, un poco leído y trabajando de empleado en una oficina. Una noche me picó la araña de otros tiempos, de volver a las andanzas, a la montaña, a la pertenencia, y preparé mi viaje. Llegué a la cueva en una mula y me costó descubrirla porque todo ahí había cambiado y los quiscos y los cardos desfiguraban la quebrada. Encontré las piedras con que había cubierto el tesoro, las removí para cerciorarme si todavía estaba ahí y lo cubrí de nuevo. De nada me servía esa mina y esa fortuna mientras no apareciera el chuzo, su verdadero dueño, y regresé al trabajo sin tocarla. Pasaron muchos años. Un día llegó a verme a mi cuarto de pensión un extraño personaje. Traía una carta para mí y decía que me había buscado durante muchos meses. La carta estaba a mi nombre y entre comillas alcornoque, y venía manchada y sucia. La abrí y era un mensaje del chuzo desde un hospital lejano. No estaba escrita por él, sino dictada, y hacía en ella el encargo al juzgado local
de que me fuera entregada después de su muerte. La carta estaba con fecha de 3 años atrás y timbrada en el juzgado el día de su muerte en esa misma fecha. Me legaba su mina y su nombre. Me pedía que hiciera mi vida como Adalberto Rubilar y que algún día conocería a su hijo y a su nieto, que serían míos. Al cabo de 3 años yo era Adalberto Rubilar, un hombre rico y joven. Nunca me casé, nunca quise tener amigos por miedo. Viví 60 años cuidando esa fortuna hasta que me enfermé y vine a dar aquí sin tener a nadie que me cuidara. Esa es mi historia, ese es mi cuento. ¿Y sabes tú cuál es el fin? Donde menos lo pensaba, en este aburrido hospital, he venido a encontrar por fin lo único que verdaderamente he buscado, a mi nieto, el chico Rubilar. Bienvenido, papelucho Rubilar. Y ahora a tu cama sin contarle a nadie la historia de tu abuelo. Me arrastró en la silla de plata hacia mi cuarto y mientras caminábamos me atreví a preguntarle: ¿qué diré si me preguntan de dónde saqué esta radio? Dirás que fue tu abuelo y nada más. Me recostó en la cama, me arrebujó bien y sentándose en su silla de plata hizo girar las ruedas y salió. Afuera oí unos gritos de sorpresa. Era la voz de Berenice y la señorita Ángela. ¡Cielos! ¿Dónde había escapado nuestro enfermito del 13? ¿Cómo logró sentarse en la silla solo? ¿Qué maldades hacía? Lo hemos buscado por todo el hospital. Las voces se perdieron detrás de la puerta al cerrarse y yo quedé con mi radio muy contento pensando que al fin y al cabo, cuando uno nace sin abuelos, bien puede suceder que le nazca uno de repente y le arregle ese asunto de tener quien le regale una radio siquiera.